Hoy estaremos hablando del sobre número 2, ahorros que sí se queden contigo. Si alguna vez has pensado esto, sientes que ahorrar es imposible, porque siempre hay algo más urgente que pagar. Quiero ahorrar, pero nunca me alcanza. Y cuando lo hago, termino usando el dinero para otra cosa. Si todo esto alguna vez te ha pasado, este episodio es para ti. Bienvenidos a Construyendo Riqueza, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riquezas desde donde está. El espacio donde transformamos tus finanzas de forma simple, realista y poderosa para construir tu independencia financiera. ¿Cuántas veces has intentado ahorrar solo para terminar usando el dinero antes de que termine el mes? ¿O intentas ahorrar y siempre terminas usando el dinero para cualquier emergencia o imprevisto? Hola, soy Sobeira y hoy hemos llegado al sobre número 2 del método de los 5 sobres, que se llama el ahorro. Recuerda que este es el cuarto episodio de una serie de 7 donde estamos hablando de págate a ti primero, sumándole el método de los 5 sobres, cómo estos dos sistemas te ayudan a construir tu riqueza y llegar así más rápido a tu independencia financiera. Hoy vamos a hablar del ahorro, pero no es ese ahorro que después te gastas, ni del que haces cuando sobra, sino estamos hablando de un ahorro inteligente, real y con propósito. Estamos hablando de un ahorro que sí se va a quedar contigo, que no desaparece ni se usa cada vez que aparece un imprevisto. ¿Estás lista para aprender a ahorrar de forma estratégica y sin dolor? Si tu respuesta es sí, entonces sigue conmigo en este episodio. ¿Qué es el sobre del ahorro y por qué es clave en este método de los 5 sobres? Este sobre está destinado para crear un colchón de seguridad personal para que no tengas que acudir a deudas o a tarjetas de créditos cuando haya imprevisto o decisiones importantes. No es un ahorro para gastar rápido, es un ahorro que te da tranquilidad y libertad en el futuro. Ahorrar no es lo que te queda, es lo primero que debes separar. Pero en el caso de hoy, de los sobres, este ahorro lo vamos a aplicar al monto asignado de págate a ti primero. Para empezar a ahorrar y crear este hábito de manera permanente, sostenible en el tiempo, en tu vida, se empieza pagándote a ti primero. Pagarte a ti primero es la clave principal para empezar a ahorrar. A partir de este momento, vamos a tratar el ahorro como un gasto fijo. Ahora, no vamos a ponerlo en el presupuesto ni vamos a tocar el dinero que dejaste en la cuenta. Este ahorro lo vamos a empezar a hacer del monto que te asignaste de pagarte a ti primero. De ahí es que vamos a empezar a hacer este sobre. Así que cuando te pagues a ti primero el monto que te hayas asignado, vas a tratar el ahorro como un gasto fijo. Por lo tanto, de ese monto que te pagaste a ti primero, tú vas a asignar un 10% para el sobre del ahorro. Siempre te he dicho que los montos que yo te doy aquí son referencia. Tú puedes empezar con el monto que sea más cómodo para ti. Se trata de que realmente creemos un hábito sin sacrificio, sin dolor y que sea permanente, sostenible en el tiempo. Poco a poco tú lo puedes ir aumentando, pero sí es importante que llegues al 10%. Pero si no puedes, de ese monto que decidiste pagarte a ti primero, asigna siempre un monto fijo para este sobre. ¿Qué es realmente ahorrar? Nos han enseñado hasta ahora siempre la fórmula al revés, de que ahorrar es
después de que tú cumplas con tus obligaciones y compromiso. El detalle es que si seguimos esta fórmula, nunca queda, nunca sobra dinero. Y si sobra, es posible que lo gastes en algo innecesario porque se quedó en la cuenta. Por eso, este ahorro que vamos a hacer rompe cualquier fórmula o regla que hayas aprendido anteriormente. Así que hoy aprenderás a guardar antes de gastar. ¿Cuál es la meta en este momento? Número 1, que empieces tú a priorizarte. Número 2, que empieces a pagarte a ti primero. Número 3, que empieces con un porcentaje pequeño. Número 4, que sea un proceso progresivo. Es decir, que a medida que pase el tiempo y te sientas más cómoda, puedas ir aumentando el monto que te pagas a ti primero y por lo tanto el monto del sobre del ahorro. Por eso hoy te digo, empieza con lo que puedas. La constancia es lo más importante que la cantidad. Así que hoy te invito a que cuando te pagues a ti primero, saques lo ideal, el 10% para este sobre. Si no, igual, colócate un monto asignado y colócalo en ese sobre. Pero lo vas a sacar única y exclusivamente del monto que tú decidiste sacar del banco y pagarte a ti primero. No vas a tocar el dinero que dejaste en tu cuenta para cubrir tus necesidades. ¿Cuáles son las razones por lo cual la mayoría de las personas no logramos ahorrar? ¿Y cómo evitar esto? Lo primero es que no lo haces automáticamente. ¿Te acuerdas que te hablé anteriormente de que te pagaras a ti primero? Y después te hablé del método de los 5 sobres. Entre eso te dije que uno de los sobres le ibas a colocar el nombre de ahorro. Sé que para algunas personas hoy en día que están muy acostumbradas a la tecnología o a lo digital, tú puedes también hacerlo con el banco. ¿Qué significa esto? Que tienes 5 cuentas separadas donde cada una tiene un nombre para ti y sabes que el monto que va asignado a cada cuenta tiene un objetivo, una función. Y tú le puedes decir al banco que te quite ese monto automáticamente y lo coloque en esa cuenta. Si no lo haces de manera digital o automatizada, lo puedes hacer de la forma manual, que realmente fue como yo lo hice y como yo empecé. Automáticamente, cada vez que ingresa mi dinero, yo saco mi porción del págate a mí primero, de págate a ti primero. Y después que tengo ese monto en mis manos, también automáticamente lo primero que hago es dividir ese monto en mis 5 sobres. Así que el primero que yo coloco, obviamente, es el que hablamos anteriormente, estilo de vida. El segundo es el ahorro. Lo hago siempre de manera automática. Antes de que me involucre en otra actividad, si saco el dinero de la cuenta, lo primero que hago es hacer la división del monto asignado de págate a ti primero en mis 5 sobres. Esa es mi prioridad y por lo tanto debe ser la tuya también. La segunda razón por la cual tampoco logramos ahorrar es que no tenemos un propósito claro. ¿Te acuerdas cuando te dije el método de los 5 sobres que le colocaras nombre? Eso tiene una función. Sabes que cuando tú colocas dinero en ese sobre, única y exclusivamente lo vas a utilizar para lo que escribiste en ese sobre. Si colocaste que vas a ahorrar para un carro, solamente vas a usar el ahorro para ese objetivo. Si colocaste que es para tener un fondo de reserva, sabes que no lo puedes tocar hasta que tú logres tener de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Si a ese sobre le colocaste las vacaciones, entonces ese sobre, lo que tú tengas ahí ahorrado, es solamente y exclusivamente para cuando tomes tus vacaciones. Es tener un objetivo claro. Cada vez que tú ahorras es porque tiene una función. A veces cuando tenemos el dinero en la cuenta no sabemos cómo dividirlo o simplemente pues no queremos quedar mal con los demás y nos olvidamos de este criterio de que nosotros también necesitamos. Por eso te digo
que es importante que lo hagas los dos al mismo tiempo. Sacas tu monto de pagarte a ti primero y divides este monto en los siguientes sobres. Pero también recuerda colocarle los nombres a los sobres en las 5 grandes actividades de tu vida. Tercero, usas la misma cuenta para todo. Mezclas el ahorro con los gastos y pierdes el control de todo. Por eso, el pagarte a ti primero te ayuda, porque ya sabes que este dinero es solo para ti. Pero si a su vez este monto separas para un sobre de ahorro, ya a partir de este momento estás empezando a crear conciencia y un hábito de que estás teniendo un sobre para ahorrar para una actividad específica. De ahí que los sobres sean 5 y cada uno tenga su nombre. Así no estás mezclando el dinero de una cosa para la otra. Y lo más frecuente que sucede es que usan el dinero del ahorro para cualquier imprevisto que se presente. Y la razón es porque no tienen un colchón o un fondo de reserva que les sostenga para estos imprevistos. Así que hoy vamos a hablar más específico de este sobre del ahorro. Hasta ahora te he hablado solamente un sobre que se llama ahorro. Sin embargo, deberías aplicar las siguientes reglas. Primero, define tus metas de ahorro. El ahorro debe de tener una intención clara. Por ejemplo, cuando yo hice mi primer sobre de ahorro, yo le puse fondo de reserva. Al ponerle fondo de reserva, no importa cuánto dinero yo estaba colocando ahí. Sabía que la meta era llegar a 3 o a 6 meses de mis gastos fijos de mi casa, de la familia. Así que por lo tanto, no importa si había 20, 100, 200, si esto no cubría los gastos fijos ni siquiera de un mes, todavía no se había logrado la meta. Así que continuábamos colocando el dinero en este sobre. ¿Cuándo utilizar un sobre llamado fondo de reserva? Obviamente que lo vas a utilizar en una emergencia si pierdes tu empleo o un imprevisto. Sin embargo, recuerda que si le has puesto en este caso fondo de reserva, debes de completar la meta de llegar a 3 a 6 meses de tus gastos fijos. ¿Cómo lo sabes? Sumas todos tus gastos fijos necesarios, obligatorios que tienes para vivir si llegases a perder tu empleo, ¿cuánto sería lo que necesitarías de 3 a 6 meses? Y ese es el monto que deberías llegar en tu sobre de ahorro. Pero recuerda que si es un fondo de reserva, no lo puedes utilizar absolutamente para nada. Mejor dicho, para nada no lo puedes utilizar para otra cosa que no sea para este servicio. Es decir, que si tú todavía estás trabajando y tienes un empleo, no tienes la necesidad de usar este sobre. Vamos a suponer que ahora el sobre o la meta de ahorro es un curso, una educación que te quieres dar, un seminario especial al que quieres ir. Obviamente debes saber el monto del seminario y para qué fecha es. Entonces sabes cuál es la meta. La meta es llegar a ese monto y vas guardando ese monto poco a poco. Es decir, normalmente el ahorro es algo que tú predices hacia el futuro y empiezas de adelante hacia atrás. Es decir, el fondo de reserva necesita tener 3 a 6 meses. Entonces ya tú sabes que es 3 meses de tu gasto o 6 meses de tu gasto. Depende de lo que quieras hacer, si 3 o 6 meses. Si tus 3 meses son $6,000, ¿qué tendrías que hacer desde el momento de esos 6,000 para acá para ahorrar? Si tu seminario cuesta $1,000, ¿cuánto tendrías que ahorrar desde este momento para llegar a los $1,000 en la fecha que lo necesitas? Si tu sobre es un viaje, tú debes hoy sacar el presupuesto, tener una idea de cuánto cuesta ese viaje, pasaje, hospedaje, tener ese monto, ponerlo en el sobre y desde este momento a la fecha que tú tienes planeado viajar, cuánto necesitarías ahorrar.
Esa es la idea del sobre del ahorro, que tenga una meta clara y la meta clara debes saber para qué es y cuánto necesitas para ese objetivo. Y empiezas desde hoy hasta la fecha. Por ejemplo, cuando yo hago un ahorro para el viaje de vacaciones, yo sé que mis viajes siempre son en agosto. Y por lo general yo coloco 3 lugares a mi familia que queremos ir. Y escogemos el que no más nos convenga. ¿Cómo escogemos el que más nos convenga? Simple. Tenemos 3 lugares, buscamos los precios que nos pueden costar los pasajes para esa fecha, el hospedaje para la fecha de viaje y hacemos los cálculos. Nos quedamos con el que es más accesible y empezamos a ahorrar antes de que llegue agosto ese monto. De manera que cuando agarramos las vacaciones, todos los gastos ya están cubiertos. Vamos a suponer ahora que estás ahorrando, por ejemplo, para una vivienda, para la compra de una casa, un apartamento. Es lo mismo. Significa que tú hoy en día deberías saber dónde tú quieres comprar la casa, cuál es la zona, de cuántas habitaciones lo quieres. Todo eso implica y más o menos en cuánto está ese tipo de casa en ese lugar en el mercado y cuánto tendrías que dar tú de down payment o de depósito para comprar esa casa. Entonces, de allá, del futuro hacia acá, empiezas a ahorrar el monto que necesitas. Es así como trabajamos. Es un viaje hacia el futuro, pero que lo haces en el presente. Es más fácil ahorrar cuando sabes para qué lo estás haciendo, para qué lo haces, cuál es el objetivo, cuál es la meta que vas a lograr. Cuando haces este ahorro con un objetivo, no significa que dejas de ahorrar cuando se cumple este objetivo. Siempre va a haber algo, porque ser humano es así, siempre va a haber algo que quieras. Así que siempre vas a tener el hábito de ahorrar si empiezas hoy con estos tips. ¿Cómo usar este sobre de ahorro? ¿Cómo hacer que este sobre de ahorro te funcione? Que realmente puedas ahorrar. Aquí te doy el paso número 2. Decide cuánto vas a ahorrar. Empieza con un porcentaje realista. Es verdad que te dije que debería ser el 10% de lo que te pagas a ti primero. Pero si recuerdas, yo te conté que la primera vez que yo saqué el pago para mí, de págate a mí primero, no saqué ni siquiera el 1% de mis ingresos, que debería haber sido 10% de mis ingresos, ¿cierto? Solamente me puse un monto fijo. Y como me puse un monto fijo, en vez de dividir ese monto en porcentaje, yo decidí dividirlo en un monto fijo por partes iguales en mis 5 sobres. Esa es una alternativa. La manera que tú debes ahorrar o el monto asignado es algo que debe colocarlo tú a tu comodidad de manera intencional y que no sea sacrificado, que realmente lo puedas hacer y no sentir sacrificio, no sentir dolor, no sentirte limitado. Esa es la ventaja cuando tú ahorras, así sea pequeñas cantidades, porque realmente no estás haciendo un esfuerzo extra. Lo estás más bien incorporando a tus rutinas diarias y normales de tu vida. Así que aquí te voy a dar unos referidos. Puedes separar el 5% del dinero que te pagas a ti primero. ¿No puedes el 5%? Pues saca el 1% de lo que te pagas a ti primero. Y si no puedes, pues coloca un monto fijo, $5, $10. Te soy sincera, si tú ahorras $5, tú dices, ay, no es mucho, es una pequeña cantidad. Es cierto, pero si tú divides $5, si tú multiplicas $5 por 2 veces al mes que te paguen, estás ahorrando $10 al mes. Si a esto lo multiplicas por 12 meses, estamos ahorrando $120. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Ahorrar $120 en un mes o ahorrar $120 en un año? Acuérdate que no es la cantidad, es crear el hábito. La cantidad es algo
en este momento secundario, porque poco a poco, si puedes lograr en un año o en 3 meses crear el hábito de ahorrar $5, es posible que poco a poco lo puedas ir aumentando y lo vayas haciendo en automático. Intenta primero con una cantidad pequeña. 3. Hazlo en automático. Te recomiendo que en cuanto tú saques el dinero de pagarte a ti primero, dividas este monto en los 5 sobres o coloques inmediatamente el monto que has asignado para el sobre de ahorro en ese sobre. O no, Soya, yo lo tengo en una cuenta. Pues haz que el banco te saque ese dinero automáticamente y lo coloque en la cuenta de ahorro que tú tienes asignada. Lo ideal es que no tengas que pensar en esto, sino que suceda de manera automática. Como por ejemplo, cuando tú te levantas, automáticamente vas al baño y te cepillas los dientes. Y es un hábito automatizado. No lo piensas. Asimismo, debe ser ahorita con el ahorro. Debes hacerlo de una manera fácil y cómoda para ti, que no tengas ni que pensarlo. Este es el paso más difícil. Evita tocarlo. Recuerda que ese dinero no está ahí por si acaso. Ten siempre claro, el dinero está para un objetivo. Por eso es tan importante que este sobre no lo llames simplemente ahorro, sino que tenga un apellido. Ahorro para el viaje, ahorro de vacaciones, ahorro fondo de reserva, ahorro para compra de una casa. O sea, dale un nombre y un apellido para que sepas que ese dinero no está solamente por estar, sino que tiene una función y debe utilizarse única y exclusivamente para esa función. En pocas palabras, este dinero está reservado para tu tranquilidad, para tus sueños, para tu independencia financiera. Puedes usar cuentas de ahorro digitales, fondos o alcancías digitales o un cochinito. Yo realmente, incluso mi hijo, nosotros tenemos alcancías porque nos gusta que las monedas las guardamos ahí, lo que nos dan de cambio. Cuando lo colocas en sobre o en una alcancía donde no está al alcance o no lo ves constantemente, es posible que se te sea más difícil gastarlo o utilizarlo en algo que no es el objetivo principal de este ahorro. Te voy a dar aquí unos tips prácticos que yo utilizo para ahorrar, no solamente porque tengo un sobre específico para algo. En el caso, la primera vez fue para un fondo de emergencia, después me acostumbré y ahorré para las vacaciones, y cuando son gastos grandes o objetivos grandes, yo le pongo el nombre y tengo este sobre. Pero no solamente hago eso. Muchas veces nosotros vamos a la tienda y nos devuelven cambio, nos devuelven las monedas. Pues yo tengo una alcancía donde guardo todas estas monedas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Redondea tus gastos. Si en algún momento pagas algo en efectivo y te dan monedas, recuerdas colocarlas en una alcancía. No las tenga en tu cartera porque es posible que la llegues a usar. Pero si la colocas en una alcancía al año, te puedo asegurar que tienes un buen dinero ahorrado. Otra cosa que yo también aprendí a hacer es cualquier ingreso extra. Si yo había vivido solamente con el ingreso normal de mi sueldo, cualquier ingreso extra que yo recibía porque vendía algo que ya no estaba utilizando en mi casa o algún otro servicio, ese dinero yo no lo colocaba en la cuenta. Automáticamente yo lo sacaba, e incluso de ese mismo ingreso extra que me llegó a mí, me pagaba a mí primero y lo dividía en los sobres. Pero ese ingreso extra nunca iba a la cuenta, ni mucho menos a hacer los gastos normales que de por sí pagaba con mi sueldo. Te recomiendo que hagas esto. Si en algún momento recibes, por ejemplo, una tarjeta de regalo o efectivo por tu cumpleaños, procura este monto hacer lo mismo. Págate a ti primero y divídelo en los sobres. No hagas lo que yo hacía antes, que me daban efectivo de regalo y me lo gastaba todo porque era mi regalo.
Cuando aprendí este método, de los mismos dinero efectivo que me regalaban, yo me pagaba mi primero y de ese monto lo dividía en mi sobre. Esto me ayudó y me facilitó ahorrar mucho más rápido y llegar a mis objetivos mucho más rápido de lo que yo esperaba. Como te dije, ponle nombre a cada meta de ahorro y celebra los pequeños logros. Es importante celebrar cada vez que tú ahorras, así seas $1, incluso cuando ahorras en las compras. ¿Por qué? Porque esto le manda a tu cerebro un switch de que, un mensaje de que sí se puede, de que sí lo puedes hacer, que se puede lograr y además te va a dar la motivación de continuar haciéndolo. Y esta es la parte más importante. Vamos a suponer que en algún momento tuviste que tocar el ahorro. Puede pasar. Aquí lo importante es que lo que tú saques lo repongas. Es decir, tu ahorro debe funcionar como funcionan los bancos. Cuando tú utilizas la tarjeta de crédito, tú sacas un dinero, pero al final, cuando llega el statement, tú tienes que pagarlo, tienes que reponerlo. Lo mismo sucede con tus ahorros. Debes aplicar la misma metodología. Si sacaste el dinero porque no te quedaba de otra, entonces repon el dinero que sacaste. Trata este ahorro como si fuera tu banco. Y sé disciplinada porque el hecho de que sea tu banco no significa que trabajemos con él desordenadamente. Ahorrar es un acto de amor propio y de respeto por tu futuro. Ahorrar no se trata de privarte, se trata de prepararte. Cuando tus ahorros tienen propósito y están protegidos, no solo crecen, te dan poder. Recuerda que si tienes un ahorro y tienes una meta, es porque tienes un objetivo a cumplir. Y a veces, cuando tú tienes ahorro, se te presentan buenas oportunidades, que cuando no lo tienes, es posible que se te presenten las mismas oportunidades, pero que no puedes acceder a ellas por no tener estos ahorros. Ahorrar es una forma de decirle al futuro, a tu futuro yo, estoy lista para lo que venga. Esto quiere decir que no importa si hay inflación, si hay recesión o la crisis que pueda suceder, tú estás preparada para ella. Aunque empieces con poquito, eso no importa. Lo que importa es que ya estás sembrando la semilla. Recuerda que los ahorros van a crecer según tu hábito. Piensa en los árboles. Cuando tú siembras la semilla es algo bien pequeño. Sin embargo, en el tiempo se convierte en unos árboles llenos de fruto y majestuoso. Así quiero que veas tus ahorros. Y cada dólar ahorrado es un voto a tu favor de tu paz financiera. Esta semana te invito a que elijas una meta de ahorro que te emocione, que te brinde paz, que te dé alegría, que te motive. Bien sea tus vacaciones, bien sea tener tu fondo de reserva. Dime cuál es la meta de ahorro que te vas a colocar en esta semana. Separa un porcentaje realista de tu pago a ti primero y automatiza el ahorro. Haz que esto sea un gasto fijo y sea lo primero que hagas cuando te pagues a ti primero. Aplica el sistema que priorice el ahorro real y lo conviertas en un hábito automático y sostenible en el tiempo. Hoy realmente quiero que tomes conciencia y te invito a que apliques un sistema de ahorro real y lo conviertas en un hábito automático. Así será sostenible en el tiempo y te llevará a empezar a construir riquezas. ¿Qué vas a hacer hoy para que tus ahorros dejen de ser solo una intención y se convierta en una realidad? Déjame aquí en los comentarios, te leo. Si este episodio te ayudó a entender mejor cómo el pagarte a ti primero, convertirlo en un hábito y este monto utilizando el sistema de los 5 sobres te ayuda a cumplir
tus metas financieras como el ahorro, como el disfrute y el estilo de vida que quieres llevar, comparte esto con alguien que lo necesite, que también quiere empezar a construir riqueza y llegar así a su independencia financiera. Y no olvides darle a la campanita, suscribirte al canal de Construyendo Riqueza para más contenido como este. También te invito a que me sigas en TikTok, Instagram. Y aprovecho para darle las gracias a todos los suscriptores que ya tenemos y sus lindos comentarios que me han dejado. Me alegra que estén aplicando y le esté funcionando esta metodología. Nos vemos en el siguiente episodio de Construyendo Riquezas.